Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Ecuador, crecen las movilizaciones, crece la represión contra manifestantes en el marco del paro nacional que llega a su 9º día. El gobierno criminaliza la protesta con acciones como la toma por la fuerza de centros de acogida para quienes llegan de fuera de Quito, particularmente organizaciones indígenas. Analizamos este complejo escenario. En Noticia Colombia, en el país aún resuenan las celebraciones por el triunfo de Gustavo Petro a la presidencia de la nación. Al tiempo comienzan las presiones de sectores que intentan generar zozobra, un clima de inestabilidad económica. Vamos a verlo. En Noticia Puerto Rico, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas aprobó una resolución por la independencia de la isla. Destacan que Puerto Rico no debe depender de Estados Unidos. Les contamos y profundizamos en ello. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, las movilizaciones que ya unifican a diversos sectores sociales y organizaciones se registran prácticamente en todo el país. Pero es en la ciudad de Quito, la capital, el epicentro de la protesta popular que ya llega a su 9º día. A puertas del Inti Raymi, cientos de indígenas en caravanas llegaron a Quito para ampliar la protesta en contra del gobierno y exigir se cumplan los 10 puntos planteados por la CONAIE. Por lo tanto, insistimos al presidente de la República, no más espíritu bélico, no más actitudes bélicas. Necesitamos que en este momento se puedan garantizar la paz, por la cual necesitamos que se desmilitarice el espacio del Arbolito y la Casa de la Cultura. Un abrazo a todos y todas, por favor, a mantener la cordura, la paz por parte de nuestros hermanos que están en este proceso de resistencia. Desde el gobierno, a través del ministro de Defensa, se afirmaba desde muy temprano que las manifestaciones y el sector indígena ponen en crisis la democracia del país. La democracia del Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos. En el 9º día, los bloqueos y las protestas se acentúan más en la capital. En las vías cercanas a la zona de paz y acogida humanitaria se liberan fuertes detonaciones, enfrentamientos y represión por parte de elementos de la Policía Nacional que intentan dispersar a cientos de manifestantes. Igualmente nosotros queremos es paz, la armonía, pacíficamente, no echar más bombas, porque hay mujeres embarazadas, hay los niños, hay mujeres que están en gestación. Y es que más organizaciones se unen a los frentes de protesta. De igual forma, el despliegue policial y militar es abrumante y se reprime con dureza a los manifestantes. Este es gas, estos son cartuchos. Cartuchos, munición, armamento letal. Sí. Ajá, ¿eso es lo que está utilizando quién, la policía o los militares? Militares y policía. Las horas son extenuantes para indígenas amazónicos que permanecen en primera línea y no dejan de protestar contra el gobierno. Pero vemos que nosotros venimos caminando desde la Amazonía, niños, mujeres, ancianas, jóvenes. Pero mira, ¿cómo nos recibe el presidente? Eso es nuestro presidente, es el famoso diálogo que quiere el presidente. ¿Cómo les recibió? Con bombas, con balas. Ya han visto ustedes con cartucho. Nos quiere matar. Mientras el descontento y la conmoción social se sienten en todos los lugares, los ojos de las organizaciones de derechos humanos dan seguimiento a la situación donde crece la represión y los enfrentamientos, así como el registro de víctimas con el paso de las horas. Todo esto pese a la ampliación del estado de excepción decretado por el gobierno en 6 provincias del país. Henry Pizarro, Telesur, Ecuador.
Ayer lo sucedido durante esta jornada, ¿qué pasa a esta hora de la noche? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Quito, en una de las calles en donde se ha registrado más temprano. Hola Orlando Pérez, muy buenas noches. Ya te vemos en pantalla. Una fuerte represión de la policía para que los manifestantes no avanzaran. Cuéntanos, adelante. ¿Qué tal, Tatiana? Un saludo especial para ti y para la audiencia de Telesur. Sí, nos encontramos a unas pocas cuadras desde el momento en el que en el pase anterior, en la emisión anterior de Noticias de Telesur, podíamos constatar personal y literalmente la ataque, la represión de la policía intensa, fuerte, una gaseada, como se dice vulgarmente, enorme, impresionante, que durante toda la tarde en esta zona se ha desatado en los alrededores de la Universidad Salesiana y también de la Universidad Católica, en la larga avenida 12 de octubre. Y ahora nos encontramos en la denominada Zona de Paz. Aquí pueden ustedes observar a miles de personas que están abasteciéndose. Han venido personas a donar comida, vituallas, medicinas, también algunas enseres, también para que la gente pueda instalarse. Y de lo que sabemos, se instalarán aquí detrás, en la Universidad Salesiana, podrán dormir todas las personas que han llegado, que son decenas de personas, centenas de personas, miles de personas que podrán entrar aquí a estas horas para poder descansar. Mientras tanto, en la zona de acá se ve efectivamente a la policía controlando ese sector. No van a permitir que avance hacia el centro histórico, donde tradicionalmente llegan las manifestaciones de protesta pacíficas, pero esta vez la situación es bastante complicada. No podemos abundar más en detalles porque efectivamente lo que está en suspenso en este momento es el diálogo entre Guillermo Lasso y la CONAIE, que no se ha podido concretar porque efectivamente hay un problema mayor. Ninguna de las dos partes va a ceder en lo suyo. La CONAIE no acepta que se siente a conversar sin descartar uno solo de los puntos planteados. Y el gobierno dice que dejen la manifestación, que dejen la protesta. Así que estamos pendientes de ello. Y esto que ustedes pueden observar, además se observa en casi todo el país. Las capitales de provincia se ven en este tono, en esta tónica. Tatiana, adelante ustedes. Dicen detrás de ti, Lasso fuera Lasso, Orlando, ¿eso es lo que están diciendo los manifestantes allí detrás de ti? Exactamente, a ver, escuchemos lo que dice. Lasso, escucha las peticiones del pueblo, no hagas sufrir. No hagas sufrir, no hagas sufrir. Escucha, Lasso, hijo de... Esto es lo que se observa a estas horas aquí, son decenas de personas que están haciendo cola y también protestando a estas horas, Tatiana. Mucha gente joven, Orlando, vemos allí mucha gente joven. Mucha gente joven, gente de todo el país. Además, hace pocos minutos pudimos grabar imágenes sobre la llegada de, digamos, unos 500 personas procedentes de la Amazonía ecuatoriana. La mayoría de las personas que están aquí son de la provincia de Cotopaxi, de Chimborazo, de Imbabura, que han llegado. Y en la provincia del Guayas, en la costa ecuatoriana, también se ven manifestaciones de esta naturaleza, Tatiana. Orlando, para despedirte, en comparación con las movilizaciones del año 2019, ¿qué diferencias y qué similitudes encuentras? Esa es una pregunta clave, Tatiana, porque a diferencia del 2019, la protesta se concentró en Quito, la violencia estatal también se concentró en Quito, y ahora un elemento cuantitativo es que está por todo el país, en las principales capitales de provincia, incluida la provincia de Galápagos, donde hemos podido comprobar, registrar expresiones de protesta, movilizaciones más pequeñas, por supuesto, pero en todo el país hay protestas. El otro elemento es que efectivamente ya no cuenta el gobierno, como en aquel entonces el señor Lenín Moreno, con el apoyo de ciertos poderes políticos. Ahora algunos se lo han ido de apoyo, se han perdido ese apoyo. Y otro elemento que también es muy importante comparado con el 2019, ya esta protesta no puede circunscribirse solamente al movimiento indígena. Aquí hay sectores populares, de pequeños empresarios, de agricultores, de comerciantes que están movilizándose en todo el país porque la agenda es grande. Y el otro elemento, por supuesto, clave e importante también es que en estas circunstancias la Asamblea no tiene la mayoría que tenía en su momento el señor Lenín Moreno Garcés. Gracias, Orlando. Ahí están diferencias bastante extensas, bastante profundas y marcadas para el gobierno del presidente Lasso. Gracias, Orlando. Pendiente de ustedes. Buenas noches.
Vamos a analizar todo este escenario a 9 días de un paro nacional que se expresa con distintas movilizaciones en el Ecuador. Para ello nos acompaña Tatiana Larrea, ella es consultora política de esta nación suramericana, nos acompaña desde Quito. Tatiana, buenas noches. Un gusto y muchas gracias por este espacio. A usted muchísimas gracias. Tatiana, primero quiero conocer su visión acerca de lo que ha pasado con el gobierno del presidente Lasso. Solamente un año de gobierno y vemos esta masividad de protestas. ¿Qué hechos han desencadenado esto? ¿Qué hechos han decantado a que las organizaciones sociales, comenzaban las indígenas, se van sumando otros sectores y se expresen de esta manera ahora? Bueno, Diana, yo le puedo responder esto las cifras. Nosotros como consultora hemos puesto a disposición de la opinión en mayo de este año, el año anterior también y permanentemente, no solo mi consultora, el CIE, sino también otros colegas que hacemos investigación de la opinión pública, hemos venido advirtiendo, ¿no es cierto?, con esas cifras, un deterioro enorme y crítico de la situación económica, social y política que vive el país. Lamentablemente, lo que estamos viviendo, sin lugar a dudas, es el efecto de un montón de circunstancias, ¿no? No podemos desconocer que, al igual que otros países del mundo, no solo de nuestra región, están viviendo los efectos de lo que fue la parte más grave de la pandemia, ¿no es cierto? Esta crisis económica que sin luz... Uy, creo que se me cortó la señal. La estamos escuchando, ¿sí? Tatiana. La escuchamos y estamos por ahora vía telefónica. Se fue la señal de video, pero la escuchamos perfectamente. Adelante. Chévere, disculpen. A veces el internet falla. Entonces, le decía, pasamos de una crisis sanitaria muy fuerte, que en el Ecuador fue, sobre todo en Guayaquil, muy extrema, a una crisis económica, producto, por supuesto, también de la crisis mundial, ¿no? ¿Cuáles eran esas cifras, Tatiana? Y eso es lo que yo quisiera un poco ponerlo ahí como un antecedente para entender lo que estamos viviendo hoy los ecuatorianos y ecuatorianas. A mayo de este año, es decir, hace un mes, cuando el presidente Lasso cumplió un año de gestión, ya teníamos cifras terribles, ¿no? No solo en lo que tiene que ver con la calificación de su labor como presidente, que podemos hablar de un saldo de unos negativos de 70% de reprobación de su gestión, sino un dato que es más grave aún, que nosotros como analistas lo tomamos muy en cuenta, y es el estado de ánimo de la población respecto de su país, de la situación de su país. Ahí nos encontramos con cifras muy preocupantes. El 83% de ecuatorianos y ecuatorianas al mes pasado decían que el país está mal, ¿sí? Que no estaban conformes con lo que estaba sucediendo en el país. Y si desagregamos un poquito más, tenemos cifras de calificación de alrededor del 80% de rechazo a la labor en términos económicos por parte del gobierno, en términos de seguridad, de salud y de educación. ¿Qué quiero decir con esto? Que las demandas ciudadanas no fueron atendidas y procesadas lamentablemente a tiempo por el gobierno nacional ni por las instituciones del Estado. Ahora lo que vivimos es una crisis profunda social, producto de no haber atendido y procesado esas demandas. Tatiana, ¿por qué cree usted que el presidente Lasso, su gobierno, su tren ministerial, no ha atendido esas demandas, no ha sabido leer la situación tan crítica que vive el país, que además él arrastró producto del gobierno de Lenín Moreno? ¿Por qué cree usted que sucede esto? Porque él, entre otras cosas, tiene una retórica en donde pareciese que todo va muy bien, pero la realidad es otra, el país va muy mal. Así que allí hay una contradicción en la que uno se pregunta qué es lo que le pasa. Yo creo que aparte de un cambio de modelo, este gobierno tiene un modelo distinto, ¿no es cierto? Un modelo neoliberal que es más fuerte en términos de medidas económicas y priorización de
los temas de cifras, de mantener las cifras macroeconómicas en salud, digamos así, no ha habido la preocupación por atender esas demandas, que son demandas básicas, ¿no? Empleo, estabilidad laboral, seguridad. El país está viviendo una crisis de seguridad enorme. Nunca antes habíamos vivido una cosa así. Jamás en las encuestas nos había salido como parte de los problemas de la ciudadanía el sicariato o los asesinatos, ¿no es cierto? Tenemos problemas en temas de salud, de servicios públicos y también en educación. Creo que lo que ha habido es una desconexión muy fuerte del gobierno nacional frente a la situación real que está sucediendo en el país. Yo creo que varios sectores del país han advertido esta situación. Por ejemplo, el sector de la salud hace unos meses advirtieron y pidieron al gobierno nacional que se tome en cuenta la situación en la que estaban los hospitales, no solo públicos, en el Ecuador, y no han sabido escuchar a la ciudadanía, no han sabido procesar esas demandas. Creo que el tema de la polarización política y esa moda que vemos ahora, sobre todo en nuestra región, de echar la culpa a alguien más, de echar la culpa al anterior, nos afecta muchísimo, ¿no? Más allá de los afectos que pueda tener la población frente a uno u otro líder político, yo creo que el que asume el gobierno tiene que asumir el país como está y tiene que encontrar esas soluciones basadas en escucharse, ¿no? Escucharse mutuamente. Si eso falla, vivimos lo que estamos viviendo hoy. Es parte de la explicación para tratar de entender qué es lo que está sucediendo hoy, además con tal nivel de perseverancia de las organizaciones indígenas, Tatiana, a las que se suman una otra cantidad de sectores, cada una con sus propias reivindicaciones, pero al final de cuentas lo que los une es estar en las calles en estas expresiones de estos días. Yo creo que lo que les une y une a esta población que está reflejada en los números de las encuestas que te mencionaba, es el malestar. Hay un gran malestar ciudadano porque sus necesidades no están siendo satisfechas y no están siendo atendidas de manera eficiente, ¿no? Y oportuna. Entonces, la movilización que vivimos hoy en el Ecuador tiene unas características especiales. Yo escuchaba hace un momento a Orlando Pérez que daba su reporte y efectivamente no estamos hablando ahorita de una movilización indígena. ¿Cuál ha sido la característica anteriormente de las movilizaciones indígenas? Que lo que reclamaban o demandaban eran cosas puntuales para su sector, ¿sí? Legítimas para su sector. En este momento tenemos todos los sectores de la sociedad complicados y enfadados. Las cifras nos demuestran eso, están enfadados no solo con el gobierno, sino con todas las instituciones. No hay confianza en las instituciones, no hay confianza en los partidos políticos, no hay confianza en la Asamblea Nacional ni en la justicia. Entonces lo que estamos viviendo es una crisis muy profunda que no se resuelve solamente, y creo yo lamentablemente que no se resolverá solamente dialogando con el sector movilizado, el más grande, que es el indígena, resolviendo ciertas cosas puntuales. El malestar está ahí, el malestar está en los empresarios, está en los productores, está en la docencia, está en el sector de la salud, está en todo lado. Creo que es hora de que el gobierno nacional realmente y todos los actores políticos y sociales del país tomen en cuenta que estamos viviendo una de las crisis más graves que hemos vivido y que tienen que anteponer los intereses y el beneficio de toda la población frente a cálculos políticos o a cualquier otro tema de orden que no sea el bien colectivo. Claro, o a los propios intereses económicos. Tatiana, ¿y cuál es el margen de maniobra que tiene el presidente Guillermo Lasso? Hay un punto también que nos estaba recordando Orlando, y es que ya no tiene mayorías en la Asamblea Nacional.
A ver, estamos en una encrucijada política, digámoslo así, ¿no? Por eso es una crisis profunda. El gobierno nacional en este momento no tiene y no ha tenido desde hace rato una buena relación de gobernabilidad con la Asamblea Nacional. No tiene mayoría, no tiene el apoyo popular, ciudadano, no tiene un partido político fuerte, es un partido más bien pequeño, digámoslo así. Tiene muchos adversarios políticos, pero además ha ido acumulando, digamos, nuevos adversarios o nuevos oponentes. ¿Por qué? Porque ha habido una lógica que también se traduce en las cifras de las mediciones de opinión ciudadana, que es la falta de credibilidad, ¿sí? Lamentablemente, cuando el presidente Lasso o el gobierno nacional ha planteado algo a cada sector, no ha sido cumplido de manera total o eficiente. Y eso ha producido una falta de credibilidad del 75%. El problema de esto es que no es solo en la ciudadanía o en sus adversarios, que es normal, es en varios sectores de la producción, del comercio, de la salud, etcétera, ¿no? Entonces ha ido acumulando mucho malestar en todos estos sectores. Yo le veo muy solo, le veo muy desgastado, casi sin oxígeno, y lamentablemente lo que vemos ahora en las calles es que el último recurso es la fuerza, ¿no? El uso de la fuerza. No solamente, lamentablemente, Tatiana, y esto sí es importante que el mundo lo sepa, que nuestra región lo sepa, que no es solamente un enfrentamiento entre la fuerza del orden, que tiene que poner orden, ¿no es cierto?, cuando hay manifestaciones, y los manifestantes. El día de ayer ya fuimos testigos de algo terrible, inaudito, inédito en nuestro país, que fue enfrentamiento entre ciudadanos. Esta polarización y ese discurso cerrado al diálogo, porque pueden decir queremos diálogo, pero no se han dado las condiciones, ha causado ya enfrentamientos entre ciudadanos, ¿no? De un mismo sector. Hay una narrativa clasista, racista, de mucha división en el país, y eso yo creo que no nos conduce a ningún lado. Muy grave todo esto que usted nos dice, y sobre todo porque no hay un sector o una figura clave que permita avanzar hacia ese llamado al diálogo, a la unidad, a encontrarse como ecuatorianos y ecuatorianas. Tatiana, muchísimas gracias por este análisis. Muy compleja la situación. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, en el país aún resuenan las celebraciones por el triunfo de Gustavo Petro a la presidencia de la Nación. Al tiempo comienzan presiones de sectores que intentan generar un clima de zozobra e inestabilidad económica. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Llama a tu proveedor de cable, sintoniza la señal de los pueblos del mundo en HD. Las noticias no se detienen y nuestro avance tecnológico tampoco. Por eso cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para seguir junto a vos en español y en inglés. Porque Telesur siempre da más. Construimos carreteras para fortalecer la economía del país. El gobierno nacional invierte más de 11.000 millones de bolivianos en 17 dobles vías para los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Las carreteras impulsan el desarrollo, la inversión pública y generan más empleos para todas y todos los bolivianos. Estamos saliendo adelante. ¿Cuál es la situación
que se vive en Cuba sobre la diversidad sexual. ¿Qué cambios jurídicos han habido? ¿Qué transformaciones culturales se están viviendo? Para conversar sobre todos estos temas está con nosotros en Cruce de Palabras Mariela Castro Espino. No se lo pierdan. Cruce de Palabras. Hoy, solo por Telesur. En Noticia Colombia, la celebración por el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia y vicepresidencia se vive en hogares de millones de colombianos y colombianas. En tanto, los poderes económicos presionan al presidente electo para que nombre al gabinete ministerial y pretenden instalar un panorama de incertidumbre económica. Vamos a revisarlo en detalle. La celebración por la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez no fue solo en el Movistar Arena el domingo. Se vive y se siente en las calles. La esperanza de cambio por una vida digna es grande. En el Valle del Cauca, cuya capital Cali fue escenario de un gran festejo. ¡Bienvenidos a Cali, la capital de la resistencia! También en los hogares de todos los colombianos que anhelan el cambio de un modelo que los ahoga. ¡Primera vicepresidenta negra! ¡Primera vicepresidenta negra! ¡Primera vicepresidenta negra! ¡Querida Colombia! ¡Querida Colombia! ¡Querida Colombia! ¡Querida Francia! De 45 millones de habitantes, 21 millones son pobres y 7 millones pobres extremos. Es decir, más de la mitad de la población no tiene sus necesidades básicas satisfechas. El regocijo es además para los pueblos originarios, que navegaron horas para poder ejercer su derecho al voto y ser partícipes de este triunfo histórico para Colombia. Mientras tanto, sectores económicos mueven sus fichas para intentar instalar un escenario de zozobra con el brazo de los medios de comunicación. Según medios locales, la victoria de Petro ha ocasionado incertidumbre en materia económica, política e internacional. Varios portales titularon este martes que el dólar se disparó en su precio y que la tasa terminó en alza. La realidad es que, de acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, el dólar comenzó el día con un precio de 4.080 pesos. En sus primeras transacciones estuvo cerca de los 4.100 pesos y luego de esto comenzó a bajar, quedando en mínimos de 4.007 pesos, con 70 centavos al cierre de operaciones. Es parte de la presión para que Petro dé a conocer los nombres de quienes conformarán su gabinete ministerial, una acción que también, según medios locales, no da espera. Apenas ayer las bancadas del Senado y Cámara de Representantes del Pacto Histórico se reunieron para definir temas legislativos que se pondrán en marcha desde el 20 de julio, fecha en que se instalará el nuevo Congreso. Después de este recuento vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Aida Bella, senadora de la República por la Unión Patriótica, es miembro además de la bancada del Pacto Histórico. Nos acompaña desde Bogotá. Senadora, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo muy fraterno, muy cordial
a todas las personas que en este momento nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias. Teníamos este recuento sobre las celebraciones, porque la verdad es que sí resulta inédito en Colombia que ese tipo de celebraciones se vean, por ejemplo, de un partido de fútbol, de una fiesta, pero no por el triunfo de tiempos, además, en donde venía además de una situación muy difícil, pero sobre el triunfo de una candidatura a la presidencia de Colombia. Conocer primero su visión acerca de ello, de cómo se ha recibido, porque además lo que mostrábamos es solamente una parte de la cantidad de videos que circulan de celebración en todo el país. Sí, en todo el país prácticamente se celebró. Yo tal vez soy de las políticas con más edad que está en el Parlamento. Nunca había visto una cosa parecida. Realmente la celebración fue muy emotiva. Incluso los que estábamos en el sitio a donde llegó Francia Márquez y Gustavo Petro. Y es que tiene muchos ingredientes para este triunfo y también para la celebración. Por ejemplo, es la primera vez que una mujer afro llega a la vicepresidencia de la República. Y una mujer con unas calidades como las de Francia, ha recibido el premio Nobel alternativo del medio ambiente. Una mujer que luchó por su territorio, por sus costumbres, que le tocó salir de su sitio porque la iban a matar, pero que además después tuvo otro atentado. Y la comunidad negra y afro se sintió realmente muy identificada. Lo cierto es que en toda la zona pacífica pues ha ganado Gustavo Petro. Como ustedes ven, también en el Caribe ha ganado él. Es una persona que nació además en uno de los pueblos de Córdoba y él se vino a educar incluso cerca de Bogotá, Zipaquirá, que es el centro de la sal en Colombia. Es decir, hay muchas identificaciones. Además, también siempre estuvimos en la oposición. Por primera vez somos gobierno nacional. Y yo creo que es otro motivo de celebración, porque pues la gente se ve reflejada. La gente dice, por fin se sacaron 200 años de encima de un Estado mal manejado, de una violencia insoportable y de un presidente, el último, el presidente Duque, que fue realmente un presidente que no tuvo nada de popularidad, pero además que devolvió a parte del país a la guerra. Total de que la gente tiene mucha ilusión de volver al proceso de cumplimiento de paz, del acuerdo que se firmó con las FARC, pero además del inicio de las conversaciones con el ELN y con otros sectores que todavía tienen armas. Y nosotros hablamos de la paz integral, de la paz completa. Y esa paz completa la gente la añora, porque con tanto sufrimiento que ha habido, tenemos tantos muertos, miles de desaparecidos, y ya es suficiente, ya no más. La gente quiere la paz, la gente anhela vivir en un país sin violencias, en un país donde todos podamos disfrutar, porque desde luego somos un país muy rico. Senadora, usted además dice todo esto y con el conocimiento profundo y personal de haber sido además víctima del conflicto, de las amenazas del Estado, le cometieron un atentado en su contra, por fortuna quedó viva, tuvo que exiliarse por más de 20 años, regresa, además habían perdido la personería jurídica de un partido que además falla la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber sido víctima del genocidio. Es decir, usted también encarna todo esto que nos está diciendo acerca de lo que sufren pues miles o millones de colombianos a lo largo de todos estos años. ¿Por dónde comenzaría usted, además como autora también de este triunfo, pues a tejer esa Colombia que tanto anhelamos, esa Colombia en paz? Sí, nos hemos ya reunido, no hemos descansado, la gente estaba muy fatigada en el día de ayer, pero sin embargo todos asistimos ordenadamente a la reunión que nos citaron a la bancada. Hoy hemos estado también reunidos los partidos políticos, que estuvimos en toda no solamente la promoción, sino la constitución del pacto histórico, que trabajamos intensamente y que además contribuimos a un hecho muy especial que yo le quiero decir a las mujeres que nos están escuchando. Por primera vez, una lista del Congreso lleva el 50% de mujeres y 50% de hombres, que es la lista del Senado de la República del Pacto. Y eso lo logramos haciendo una lista cerrada, pero también
perdón, una lista cerrada, pero también una lista en alternancia, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y así logramos 10 mujeres. Por primera vez el Congreso de la República tiene 33.3% de representación femenina. Ese es un éxito. Ese es algo inédito también en la historia política de Colombia. Sacamos la lista más votada al Congreso y también el presidente de la República sacó 11 millones y un poquito más de 300.000. 11.300.000, el presidente más votado en la historia de Colombia. Total de que hemos tenido unos récords impresionantes, pero desde luego vamos a tener que empezar ya a trabajar. El Congreso está organizando los elegidos, estamos organizando ya nuestra agenda, se está mirando a ver quién lleva también la presidencia. Generalmente se acostumbra a que el partido de más votación pues sea quien realmente ingrese a la presidencia del Senado. Se están haciendo todas las vueltas y bueno, se está hablando con muchos sectores políticos también para constituir una mayoría que ojalá se pueda realizar, que apoye los proyectos y todo lo que se deriva de hacer unas normas, pero también un plan de desarrollo, igualmente un presupuesto que se acomode precisamente a las promesas electorales que se hicieron y sobre todo yo creo que va a haber un comienzo muy estratégico y es la cuestión de la paz. Esa paz que ha sido tan esquiva en Colombia vamos a tenerla que construir y Francia Márquez va a ocupar el ministerio, además de ser vicepresidenta, ocupará el Ministerio de la Equidad, un ministerio que se va a crear y estamos haciendo ya todas las cosas para en cumplimiento de lo que se prometió en campaña, empezar tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Qué importante eso que usted nos dice. Además de el rol de vicepresidenta, Francia Márquez encabezará el Ministerio de la Equidad, que es una palabra además muy abarcadora, senadora, porque implica pues demasiados retos en un país tan complejo como Colombia, además tan conservador, sí, tan racista y tan xenófobo. Lamentablemente, ojalá que esto cambie pronto. Así es, pero yo creo que, es decir, por eso estamos tan contentos, tan felices, de tanta celebración. Todavía hay pueblos donde lo están celebrando, en Nuquí, en parte de la costa pacífica todavía está la gente en las calles, está celebrando, está bailando, están realmente casi que ahí ustedes pasaron, yo creo que algunos videos, pero también algunos sentimientos de la gente. Es que nunca, dicen los afros, nunca había estado en un cargo tan alto del gobierno una persona de este sector. Y yo creo que todos los colombianos estamos muy felices de haber representado también el país. Y el país también está representado en el Congreso. También hay indígenas, hay afros, tenemos jóvenes, tenemos personas que no somos tan jóvenes. Es decir, es un ramillete enorme, gente especializada en el arte, pero también gente que está muy cerca de todo lo que es la biodiversidad y su defensa, los ríos, el agua, etcétera. Igualmente hay personas que están muy interesadas en toda la cuestión de las regiones y efectivamente este va a ser algo muy especial. Los parlamentarios por lo menos vamos a estar siempre con la gente, es decir, va a haber unas sesiones aquí como de costumbre en los edificios del Congreso, pero igual vamos a presentar una reforma del Congreso que significará muchísimas cosas. Primero, un poco más de trabajo en la cuestión legislativa y de control político, pero igualmente vamos a estar permanentemente, todos los parlamentarios, permanentemente vamos a estar en las regiones, es decir, una comunicación directa con la gente, una comunicación donde no solamente se escuche, sino que se actúe, porque antes tratábamos de actuar y podíamos hacer muy poco, pero ahora con el gobierno yo creo que podemos escuchar y actuar, que es lo que la gente realmente está esperando. La y conexión. Nosotros pensamos, claro, la conexión real entre el poder político, entre el poder ejecutivo, legislativo y el pueblo para escuchar sus necesidades y atenderlas. Senadora, y en medio de todo este escenario, hoy por ejemplo vemos acompañados como sus cajas de resonancia medios de comunicación locales, los corporativos en particular,
con los titulares diciendo que se necesita urgentemente conocer quién es el ministro de Hacienda, que en Colombia funge como ministro además de Labores Económicas, porque esto puede generar inestabilidad económica, y los titulares también sobre una supuesta alza disparada del precio del dólar, es decir, y tratando de instalar zozobra en términos económicos que resulta fundamental para el país en medio de una profunda crisis además fiscal. Conocer su opinión al respecto. Sí, yo creo que el dólar viene subiendo hace rato, sin que Petro hubiera sido presidente. Viene también haciéndose una serie de cuestiones, pero yo creo que esto que le quieren dedicar a Petro porque salió elegido ya venía sucediendo en Colombia. Pero efectivamente hay que tomar algunas medidas. Y el ministro de Hacienda seguramente va a ser una persona que va a integrar ahí varios nombres jugando, pero esto solamente lo vamos a saber cuando Gustavo escoja a su ministra de Hacienda. Pero yo creo que va a ser una muy buena escogencia. Igualmente los otros ministros, ¿no? Siempre hemos hablado de Zapatero sin zapato, es decir, que un médico sea, por ejemplo, el ministro de la Salud. Bueno, que los ingenieros también se dediquen a un ministerio especial, pero también los educadores que estén en el Ministerio de Educación. Va a haber una serie de hechos sorprendentes además, porque Gustavo ha manifestado también que la mitad del gabinete será de mujeres. Entonces se están buscando, todo el mundo hace cábalas, ya se sabe que cuando se inicia un gobierno, pues cada cual saca un sonajero, entonces ya sacaron unos por ahí, los de cambio en todos los grupos de WhatsApp también, funcionan listas y todo, pero eso se sabrá en el momento ya realmente en el que Petro decida quiénes son sus ministros. La única ministra que está realmente escogida hasta el momento es Francia Márquez. Senadora, muchísimas gracias por este análisis, por ayudarnos a comprender este momento que es histórico para Colombia, por todo esto que usted nos ha dicho. Gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo fraterno para todos los venezolanos. Muchísimas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Puerto Rico, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas aprobó una resolución por la independencia de la isla. Destacan que Puerto Rico no debe depender de Estados Unidos. Vamos a verlo, a analizarlo al volver en Es Noticia. Contacta a tu operador de cable y pide la señal de Telesur HD, así de sencillo. En inglés se transmite a través del satélite IS-14 para Latinoamérica y el Caribe. Y para nuestros pueblos de habla hispana, el satélite IS-34 en América y Europa. Haciendo más fuerte nuestra huella mundial, porque Telesur siempre da más. En Noticia Puerto Rico, la ONU, a través del Comité de Descolonización, aprobó una nueva resolución por la independencia de la isla, respaldada por la comunidad internacional. Vamos a verlo. El Comité de Descolonización de la Organización para las Naciones Unidas aprobó una nueva resolución que reconoce el derecho de Puerto Rico de ser libre ante la subordinación sistemática de la isla al gobierno de Estados Unidos. El embajador de Cuba ante la ONU, Pedro Luis Pedroso, quien presentó la resolución adoptada por el comité, señaló que el caso colonial de Puerto Rico no es un asunto de Estados Unidos, sino que incumbe a toda la comunidad internacional. Con el apoyo de todos los miembros del comité, en esta coyuntura tan importante para la causa de la descolonización, es la contribución más efectiva que puede hacer este órgano a la justa causa del pueblo de Puerto Rico
en su lucha inquebrantable por su derecho a la libre autodeterminación. El texto reconoce los pronunciamientos que sobre la situación de Puerto Rico han realizado las cumbres de la CELAC, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, del Movimiento de Países No Alineados, de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, así como de otros foros. Esta resolución reconoce al pueblo puertorriqueño su propia e inconfundible identidad nacional y plantea que se elimine la llamada Ley Promesa, que impuso una Junta de Supervisión Fiscal en San Juan, que limita a los puertorriqueños a decidir su futuro. Este pronunciamiento de la ONU estuvo acompañado por más de 40 ponencias, así como una manifestación en una plaza aledaña a la sede del organismo internacional en Nueva York, que concentró a decenas de independentistas. Esta es la 40ª versión anual de este documento. Este 2022 se cumplen 50 años desde la adopción de la primera resolución sobre el caso colonial de Puerto Rico y no ha avanzado para dirimirla en una Asamblea General de la ONU. En esta oportunidad, el proyecto fue secundado por las delegaciones de Antigua y Barbuda, Bolivia, Nicaragua, Rusia, Siria y Venezuela, además de decenas de organizaciones políticas y sociales. Vamos a ver lo que significa, lo que implica esta decisión, esta resolución que emite el Comité de Descolonización de Naciones Unidas para la isla, para Puerto Rico. Para ello nos acompaña Jerry Segarra, presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico, Movimiento Libertador, nos acompaña desde San Juan vía telefónica. Jerry, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, saludos a tu público. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Jerry, hemos estado muy atentos, cada año sucede esto, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas habla acerca de la necesidad de la independencia de Puerto Rico, pero preguntarte si tiene realmente alguna implicación para que no se quede en una resolución más. Bueno, esperemos que no. Yo pienso que tanto da la gota sobre la roca que le hace un hueco y esperemos que de cada año y de tanto esfuerzo, pues algún día se lleve al Pleno de las Naciones Unidas y se pueda hacer una manifestación mundial al respecto de la descolonización de Puerto Rico, claro está. Sí, y a nivel interno, el movimiento por la independencia del país, ¿cómo está? Han tenido momentos de picos muy altos, de mucha movilización, otros momentos en los que hay mucha tranquilidad. ¿Cómo se recibe entonces también desde esa perspectiva? El movimiento se mantiene constante, nosotros seguimos en una lucha de resistencia. Es muy importante reconocer que el enemigo, o sea, la potencia invasora, que lleva 124 años en Puerto Rico, pues ha hecho muy bien su trabajo, su manipulación tanto psicológica como por la fuerza, ya que sabemos que Puerto Rico, el movimiento independentista ha sufrido encarcelamiento, persecución, ha habido todo tipo de manipulación para que los puertorriqueños no nos sintamos orgullosos de ser puertorriqueños. Entonces ha habido pues mucha la lucha no ha sido fácil, ha sido un proceso difícil, pero el hecho de mantenernos en la realidad de que nosotros, Puerto Rico, ya era una nación soberana para cuando se dio la invasión de los Estados Unidos, y sabemos que eso es irrevocable, esa realidad, y además de que el sentimiento patriótico del puertorriqueño, la acción cultural, nos ha mantenido puertorriqueños a pesar de que hubo una época en la que se prohibía en las escuelas hablar el español, etcétera. Nosotros pues entendemos que la puertorriqueñidad, el sentimiento nacional aflora y se mantiene. Nosotros, como ustedes saben, como todo el que viene a Puerto Rico, somos una nación caribeña, una nación latinoamericana, y eso, por más que intenten los norteamericanos de romperlo, porque es la única manera
de poder mantenernos sometidos, pues eso no ha podido ser. Eso no ha podido ser porque la puertorriqueñidad en la nación es una gran verdad, está apoyada por la lucha revolucionaria de, por ejemplo, nuestro partido, el Partido Nacionalista de Puerto Rico, que hoy en este año, en septiembre de este año, cumpliremos 100 años de lucha, y que a pesar de toda la persecución, de todo el asesinato, no han podido acallar, no han podido apagar la lucha por la independencia de Puerto Rico. Jerry, la situación además en este momento que es transversal a todo esto histórico que nos está diciendo, una crisis económica en donde además el gobierno anterior del presidente Trump impone una junta de acción fiscal supuestamente para encontrar las mejores formas de atender una enorme deuda que tiene el país y también el abandono escolar, por ejemplo, sobre el tema educativo, sobre el tema de la salud, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación? Bueno, el hecho de que una junta de control fiscal, yo le llamo de control fecal, que es claramente una muestra de la realidad colonial de Puerto Rico. Esta junta tiene poder sobre incluso los políticos, porque realmente pues es una democracia de mentiritas, ¿no? Una democracia colonial. Entonces eso es una gran contradicción. O sea, ustedes jueguen a que son un país que se gobierna a sí mismo, pero aquí estamos nosotros para decidir cómo es que se van a hacer las cosas, y después que ustedes hagan todos sus planes, nosotros entonces los cambiamos y se hace aquí lo que conviene al imperio. Entonces eso pues afecta terriblemente cualquier pedacito de poder que pueda tener el Estado libre asociado, que no es Estado ni libre ni asociado, sino todo lo contrario. Y pues en realidad la tal gobernación en Puerto Rico no tiene ningún poder, es una administración colonial que no toma ninguna decisión, y naturalmente esa tal deuda no es nuestra, son los gastos operacionales del imperio en su colonia, y también obviamente con lo que le han pagado a todos los que han vendido nuestra patria durante todo este tiempo. Y claro, nos quieren hacer pagar a todos los puertorriqueños todo ese dinero que se ha despilfarrado, que se han robado, y que en realidad pues es una deuda que no es de la nación puertorriqueña. Un esclavo no puede tener deuda, por tanto, ¿cómo es posible que yo no tenga derecho a comerciar con Venezuela, por ejemplo, de la manera en que nosotros como puertorriqueños queremos, de una manera directa, que no tengamos derecho a decidir qué barco entra y qué barco sale de Puerto Rico, ni a cobrar por lo que sucede aquí, que se apoderen del agua, que se apoderen de nuestros hijos para llevarlos a la guerra, a sus guerras imperialistas. Pero sí, la deuda sí es nuestra. La deuda, esa deuda creada, que es creada por ellos mismos, porque son los que dan el permiso, los que deciden con quién podemos negociar y con quién no, pues que esa sí es deuda nuestra. Es como que usted enviara a su esclavo a comprar al supermercado, y cuando llega el cobro, pues entonces no, eso lo compró el esclavo. Entonces él es quien tiene que hacerlo. Realmente es una situación de colonialismo rampante, clásico, y además tiene el elemento de que durante esos 100 años se ha podido manipular la conciencia colectiva, y entonces el pueblo vive una forma de Estocolmo, el complejo de Estocolmo, en el que mucha gente está muy agradecida con los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en las mismas Naciones Unidas usted podía ver alguna gente que está muy bien que fueran, porque de esta manera el comité descolonizador puede ver el daño psicológico que le ha hecho a la psiquis colectiva de los puertorriqueños tantos años de coloniaje, porque pues ir a las Naciones Unidas a exigir el derecho de que otro país lo anexe
Es una cosa, ¿no? Es ridículo, francamente. Toda una... No derecho. Claro, toda una estrategia para que no existan nuevas generaciones, nuevos procesos que exijan de manera permanente la independencia del país. Están ustedes, pero como bien... Claro, pero como bien usted nos dice, hay parte de adormecimiento que es parte de la estrategia colonial de Estados Unidos. Jerry, muchísimas gracias. Pues ojalá que esta resolución los acompañe por siempre. Muy buenas noches y gracias. Muchas gracias a ti, Tatiana. Un placer saludarte. Muchas gracias. Buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros. Disfrute desde cualquier lugar del mundo el acontecer deportivo a través de nuestra señal HD, tanto en inglés como en español. Gracias a los satélites IS-34 y IS-14. ¿Ya viviste esta nueva experiencia? Conviértete en nuestro fanático número 1 y contacta a tu cable operadora y sigue conectado con nosotros. Conviértete en nuestro máximo goleador, porque Telesur siempre da más. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Guillermo Lasso ha dicho que esta es una batalla entre la democracia y el caos. A eso reduce y apela para invitar a hablar con quienes protagonizan el paro nacional. En este día, la 9ª jornada. Si se llama batalla a una disputa política, entonces ya entró en el lenguaje militar y policial para atender un asunto de orden absolutamente democrático. Lo que pasa estos días en Ecuador no es cualquier cosa, pero se nota que el bloque económico y mediático de poder usa el racismo, la xenofobia y la intolerancia para atender una demanda social compleja, nacional, de distintos sectores. De esto queremos conversar con la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Rosa Belén Mayorga, a quien le damos la más cordial bienvenida. Rosa, ¿qué tal aquí? ¿Cómo está? Qué gusto, muchísimas gracias. Un saludo cordial, ¿no? Para ti, también para toda la gente que en este momento nos está escuchando, nos está mirando. De verdad que estamos viviendo días muy complicados en el Ecuador, muy dolorosos también. Una crisis política, una crisis social, porque no hay que perder de vista que ese es el detonante para que exista toda la movilización de la ciudadanía, que en principio sí fue de los sectores indígenas, pero que ahora mismo es diversa, es plural y ha integrado otros sectores de la salud. Los estudiantes, los maestros, los agricultores no han dejado de estar presentes también en las calles, pero concuerdo con esta primera reflexión. Lamentablemente a esta movilización social se le está llamando casi que una batalla, y lamentablemente lo que estamos viendo ahora no son necesariamente respuestas, sino una confrontación incluso entre los propios ecuatorianos. Y eso me parece que es el resultado de no haber tenido por parte del gobierno nacional a tiempo, de manera oportuna, posibilidades de diálogo con los distintos sectores, empezando con aquel que viene demandando algunas cuestiones desde mucho antes de que esta paralización se produzca. Pero Rosa Belén, ¿qué razones tiene el presidente para sospechar o para al menos dudar de que lo quieren sacar del gobierno, que lo quieren sacar del cargo? Porque esta mañana en rueda de prensa el ministro de Defensa, el general Luis Lara, ha dicho que no van a aceptar ningún tipo de desestabilización democrática, conspirativa, ni nada por el estilo. Es decir, ayer salió el presidente, hoy salen los militares, entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Yo creo que un poco es la primera respuesta que tienen a la mano, decir que este es un intento de desestabilización. Y ya no se han demorado en mencionar que de pronto hay otros intereses políticos detrás de esto. Lo que me parece es bastante reduccionista y reafirma esta visión bastante achicada, si se quiere, con la que empezó lamentablemente el gobierno nacional. Y quiero en eso hacer un pequeño recuento. El presidente de la República desde el inicio de sus funciones estuvo quejándose, si se quiere, de que la Asamblea Nacional no le permitía llevar adelante su trabajo.
primer pretexto para de pronto no comenzar a hacer las cosas que el gobierno tiene que hacer en función de la gente. Segundo, ahora tenemos esta movilización social a algo más de un año de ya haber estado en funciones Guillermo Lasso y de que la gente va a los hospitales, no tiene medicinas, hay muchos especialistas que fueron despedidos cuyas partidas no se recuperan, es decir, la gente que necesita atención médica y que necesita medicina simplemente no le está teniendo en el sistema público de salud. Me parece que ese es un gran detonante. Luego también están los agricultores, por ejemplo, porque por ahí empezó también las grandes propuestas de su campaña, el agro, los sectores indígenas, que son precisamente los que empiezan estas manifestaciones. Entonces, yo considero que el gobierno nacional en este momento, al ni siquiera haber intentado tener estos canales de diálogo con las personas que están protestando, con quienes están liderando estas protestas, lo que ha hecho es decir, no, es que esto es un intento de desestabilización, pero cuidado, porque detrás de eso, ¿qué pasa también? Lo que estamos viendo ahora en las calles, ¿no? Me parece que ponerse en ese plano, de alguna manera, tiene el argumento para salir con toda la fuerza pública en aras, entre comillas, de controlar la situación, más bien pasar al plano de la represión, que lamentablemente es también lo que estamos viendo. Pero a eso podríamos sumar un elemento que es muy significativo, porque las encuestas, incluso de quienes están con el gobierno, estas encuestadoras que le hacen las encuestas del gobierno, dan cuenta de una baja popularidad, baja credibilidad y una calificación negativa de mala y muy mala que supera el 82% después de un año de gestión. Este es un indicador que a un asambleísta, a una política como usted es, una representante de la provincia de Tungurahua, por ejemplo, ¿qué le dice? ¿Hasta dónde esto efectivamente refleja la realidad? ¿Y qué salida le encontramos a eso? Justamente, ¿no? Creo que ese es uno de los factores, es una respuesta, es un indicador de que el gobierno no ha estado jugando su mejor papel como tal, como presidente de la República, como quien tiene la posibilidad de responderle al pueblo ecuatoriano, pero además de eso me parece que es importante no dejar de tomar en cuenta que no es Guillermo Lasso una persona que tiene la idea de ser presidente desde hace un año, cuando al fin logró ser presidente. Este es el tercer intento, cuando ya llega al poder, cuando ya llega a ser presidente del Ecuador. Por lo tanto, sabía bien cuáles eran quizás los problemas que tenía este país. Todos pudimos imaginar que, de acuerdo o no con su enfoque de gobierno neoliberal que tenía pues un plan para comenzar a marcar pues cancha, ¿no es cierto?, en el Ecuador, pero eso es algo que no estamos evidenciando. Ahora mismo, cuando estamos ya en esta crisis social, en esta crisis política, hemos visto varios decretos, a uno lo llamó borrador, a pesar de que está firmado, y a otro lo llamó el decreto final, que es el del estado de excepción, y que justamente sí preocupó a muchos sectores, también a nosotros como asambleístas nos preocupó, y por eso fue el debate que quisimos tener ayer en la Asamblea Nacional respecto del decreto 455, y cuando ya estuvimos sesionando nos enteramos que hay un nuevo decreto y que ese ya no continuaba y que fue derogado por el mismo gobierno nacional y que ahora tenemos el decreto 459. Hemos estado con este tipo de respuestas, ¿no? Como que quiero responder, pero al mismo tiempo me retracto. Ese ha sido el cantar del gobierno nacional en estos tiempos. ¿Pero qué le dice a usted de eso? ¿Qué le dice a usted, Rosa Belén? Esto, ¿es un presidente capacitado para estar en el cargo? Porque ya incluso sectores que votaron por él, gente que estuvo en contra de la Revolución Ciudadana, por supuesto, para no votar por Andrés Arauz, ahora empiezan a revelar en sus propios discursos que solamente votaron contra la Revolución Ciudadana, pero no por Guillermo Lasso. Lo que pasa es que ya varias reflexiones políticas, varios análisis políticas nos han dicho eso. Si gobierno Lasso llega al poder, es más bien por un voto de aquel que no quiso votar por Andrés Arauz, que era la otra opción que ganó en primera vuelta, y lo que hicieron fue enfocarse en la otra alternativa que había, que era Guillermo Lasso. Y ahí están los resultados, y ahí están las consecuencias. Yo decía ayer, cuando un gobierno está a la deriva en el manejo de lo público, que es tan delicado, lamentablemente pone al país a la deriva, porque no hay una política pública clara, porque no vemos una capacidad de respuesta clara, no vemos una coordinación en las acciones, hay una serie de equívocos y de correcciones en un momento tan delicado que vive
la patria, que vive el Ecuador, que el gobierno nacional tenga ese tipo de acciones y de equívocos es sumamente delicado. Y insisto en una cosa también, ¿cómo puedo decir que es el gobierno del encuentro y que abre canales de diálogo cuando el señor Pachala, que es el secretario de Pueblos y Nacionalidades, un día antes de la aprehensión, por ejemplo, de Leonidas Issa, que es un dirigente indígena de importancia, digamos, acá dentro del debate político, primero dicen estamos abiertos al diálogo, en horas de la madrugada para amanecer al siguiente día apresan a Leonidas indígena, luego hay un tiempo, ¿no es cierto?, unas cuantas horas en que el Ecuador no sabe dónde